Hola, bienvenidos otra vez a Matemática Más Simple. Hoy vamos a hablar de algunos cuadriláteros. Los cuadriláteros son todas las figuras planas que tienen 4 lados, sin importar su tamaño ni su forma. Pero en este caso, nos vamos a referir específicamente a los cuadriláteros llamados paralelogramos. ¿Y cuáles son? Por definición, un paralelogramo es un cuadrilátero con sus lados opuestos paralelos. Por ejemplo, un rectángulo. Estos lados del rectángulo son opuestos, ya que no son segmentos consecutivos y además son paralelos. Este otro par de lados cumple también con esos dos requisitos, son opuestos y paralelos. Lo mismo pasa con un paralelogramo propiamente dicho. O con un cuadrado. Quizás habían pensado solamente en los paralelogramos propiamente dichos, pero como ven, hay otros cuadriláteros que también cumplen con la premisa de tener todos sus lados opuestos paralelos. Si un paralelogramo propiamente dicho tiene sus ángulos rectos, es un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero y tiene sus lados opuestos paralelos, por eso es un paralelogramo, uno especial, con sus 4 ángulos rectos. Si un paralelogramo, propiamente dicho, tiene sus 4 lados de igual medida, es un rombo. Y si además tiene sus ángulos rectos, entonces es un cuadrado. Resumiendo, un paralelogramo con ángulos rectos es un paralelogramo rectángulo. Habitualmente lo llamamos rectángulo, pero no hay que olvidarse que es un paralelogramo. Si un rectángulo tiene todos sus lados iguales, es un cuadrado. Así que un cuadrado es un rectángulo especial, pero primero es un paralelogramo. Por otro lado, si un paralelogramo tiene todos sus lados iguales, es un rombo. Y si además tiene sus ángulos rectos, es un cuadrado. Cuadrados, rectángulos y rombos son paralelogramos. Todos los paralelogramos cumplen con 3 propiedades sí o sí. Veamos cuáles son. La propiedad 1 dice: en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Vamos a demostrar esta propiedad, pero primero una explicación de cómo se hace una demostración. Imaginemos que quiero comparar la cantidad de ambientes de 2 casas. Divido la hoja en 3 sectores. En el primer sector pongo lo que voy a comparar. En el segundo sector, las premisas que justifican lo que quiero demostrar. En este caso, las premisas son que las 2 casas tienen 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavadero, comedor y jardín, y ninguna de las 2 tiene garage ni terraza. Esto demuestra que las 2 casas tienen la misma cantidad de ambientes. Y en el tercer sector, escribo lo que queda demostrado. En este caso sería que las 2 casas tienen igual cantidad de ambientes. Atención, porque el primer sector y el tercer sector pueden resultar parecidos. Recordemos, en el primero va lo que voy a comparar y en el tercero lo que queda demostrado. Para una demostración matemática usamos la misma estructura. En un ejercicio, antes de empezar la demostración, escribimos la hipótesis y la tesis. La hipótesis son los datos que tenemos. La tesis, lo que hay que demostrar. Para demostrar la propiedad 1, los datos son que en el paralelogramo ABCD, los lados AB y DC son paralelos y los lados AD y BC también lo son, porque por definición de paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Y lo que queremos demostrar es que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Para demostrar esta propiedad, me voy a ayudar con un tema que ya conozco, la congruencia de triángulos. Empiezo trazando una diagonal para dividir al paralelogramo en 2 triángulos. Si yo separara esos 2 triángulos y después los girara, encontraría que los lados AB y CD son homólogos.
que también son homólogos los lados AD y BC. Y por supuesto los lados DB y BD. Eso mismo sucedería entre los ángulos interiores de los dos triángulos. Si lograra demostrar que los dos triángulos son iguales, sus lados homólogos también lo serían, y así podría demostrar mi tesis. Comienzo mi demostración anotando lo que voy a comparar: los triángulos ABD y BCD. Veo que los ángulos ABD y BDC son iguales por ser alternos internos entre paralelas, porque AB es paralela a DC. Anoto ese dato: el ángulo ABD es igual al ángulo BDC. Los ángulos ADB y DBC también son iguales por ser alternos internos entre los lados AD y BC, que son paralelos. Agrego ese dato: el ángulo ADB es igual al ángulo DBC. Y por último, un dato muy obvio: el lado DB es igual al lado BD por la propiedad reflexiva. Anoto: lado BD igual al lado DB. Después, coloco un número al lado de cada premisa para anotar más abajo las razones que las justifican, que yo nombré antes, pero aún no escribí. Debo decir por qué hago esas afirmaciones, de dónde vienen. Finalmente, paso al tercer sector. Mis afirmaciones justificadas demuestran que el triángulo ABD es igual al triángulo BCD. Coloco otro número para justificar por qué razón queda demostrada esa igualdad. Que los triángulos sean iguales implica que sus elementos homólogos también lo son. En este caso, los elementos homólogos que nos interesan son el lado AB igual al lado DC y el lado AD igual al lado BC. Escribo otro numerito para la justificación correspondiente. Debajo escribo cada número con su justificación. 1. Alternos internos entre paralelas AB y DC. 2. Alternos internos entre paralelas AD y BC. 3. Propiedad reflexiva. 4. Por criterio B de congruencia de triángulos. Si dos triángulos tienen dos ángulos y el lado común a ellos, respectivamente congruentes, son congruentes. 5. Por elementos homólogos. Y así queda terminada esta demostración. Pasemos a la propiedad número 2, que dice: en todo paralelogramo las diagonales se bisecan. Esto es decir, que se cortan en el punto medio de cada una de ellas. Así, el segmento AO y el segmento OC resultan iguales, y los segmentos DO y OB también. Antes de demostrar, escribimos la hipótesis. El lado AB es paralelo a DC y el lado AD es paralelo a BC. Y después la tesis. El segmento AO es igual al segmento OC. El segmento BO es igual al segmento OD. Otra vez voy a demostrar usando congruencia de triángulos. Ahora sé por la propiedad 1 que el lado AD es igual al lado BC. Escribo en el primer sector qué triángulos voy a comparar. En el segundo sector, la primera afirmación junto con un número para justificarlo. La justificación es propiedad 1 de los paralelogramos. La segunda afirmación dice que los ángulos ADB y DBC son iguales por ser alternos internos entre paralelas. Anoto: el ángulo ADO es igual al ángulo CBO y también le coloco un número, por alternos internos entre AD paralela a BC. Ahora afirmo que los ángulos DAO y BCO son iguales. Escribo ángulo DAO igual al ángulo BCO. Y vuelvo a poner el número 2 porque la justificación es la misma. Me encuentro otra vez en el tercer sector y anoto lo que quedó demostrado, que los triángulos AOD y BOC son iguales. Escribo el número que va a justificar por qué los triángulos son iguales. Y finalmente todas las justificaciones que ya nombré pero no escribí. Por propiedad 1 de los paralelogramos,
por alternos internos entre AD paralela a BC. Por criterio B de congruencia de triángulos, si dos triángulos tienen dos ángulos y el lado común a ellos, respectivamente congruentes, son congruentes. Que los dos triángulos sean iguales implica que sus lados también lo son. Por elementos homólogos. Y así doy por terminada la demostración de la segunda propiedad. Pasamos ahora a la propiedad 3, que dice, en todo paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Voy a presentar dos demostraciones para esta propiedad. La demostración 1, que va a ser por congruencia de triángulos. En un gráfico señalo los ángulos opuestos con dos colores distintos según su igualdad. Trazo una diagonal que divide el paralelogramo en dos triángulos. Sí, otra vez, como dije, voy a demostrar usando congruencia de triángulos. Escribo en el primer sector los triángulos que voy a comparar. La primera afirmación dice que los lados AD y BC son iguales por propiedad 1 de los paralelogramos. La segunda afirmación dice que los lados AB y DC son iguales por propiedad 1 de los paralelogramos. Vuelvo a poner el número 1. Y la última afirmación dice que el lado de B es igual al lado BD por propiedad reflexiva. Así queda demostrado que los triángulos son iguales por criterio C de congruencia de triángulos. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, son congruentes. Y de esto se deriva que los ángulos DAB y DCB son iguales por ser elementos homólogos. Repito el procedimiento para demostrar la igualdad de los ángulos ADC y ABC. Y como prometí, una segunda demostración para la propiedad número 3. Presten atención porque es distinta y muy sencilla. Graficamos y marcamos los ángulos con colores. Si sumamos los ángulos DAB y ABC, obtenemos 180 grados porque son conjugados internos entre DA y BC, que son paralelas. Lo mismo sucede con los ángulos DCB y ABC. Suman 180 grados porque son conjugados internos entre AB y DC, que son paralelas. Eso implica que los ángulos DAB y DCB son iguales por propiedad transitiva. Los ángulos ABC y BCD suman 180 grados por ser conjugados internos entre AB paralela a DC. Igual situación con los ángulos ADC más BCD, que suman 180 grados por ser conjugados internos entre AD paralela a BC. Eso implica que los ángulos ABC y ADC son iguales por propiedad transitiva. Y escribo las justificaciones. Por ser conjugados internos entre DA paralela a BC, por ser conjugados internos entre AB paralela a DC, y por propiedad transitiva. Esta demostración es mucho más simple, ¿no? Bueno, nos encontramos en el próximo video y recuerden siempre alimentarse muy bien. ¡Chao!